Hola, a partir de esta entrega vamos a comenzar a hacer una revisión de las características de la capa de red, las funciones con las que cuenta, las funciones que proporciona, el tipo de servicios que podemos solicitar desde la capa de transporte, por ejemplo, algunas de las diferentes funcionalidades que puede contener una capa de red. Y vamos a mencionar también por ahí, vamos a revisar en particular para el caso del modelo TCP/IP, ¿sí? Lo que tiene que ver con Internet, cuáles son las características con las que cuenta esa capa de red. Es decir, en la práctica, cómo se implementa una capa de red. Bueno, acerca de las funciones que implementa la capa de red, básicamente tenemos dos funciones que lleva a cabo. Una de ellas es el reenvío de paquetes, sí, que implica, entre otras cosas, pues determinar la ruta que deben seguir los paquetes a través de todos los equipos de red, de tal forma que un paquete sea capaz de encontrar su destino. Y para eso pues se hace uso de un tipo de estructura conocida como tablas de ruteo, también se les conoce como tablas de reenvío, sí, que es la forma en la cual la capa de red determina la manera en la cual va llevando a cabo el encaminamiento o el reenvío de los paquetes una vez que son recibidos en alguno de los equipos de red. Sí, la otra función principal que proporciona la capa de red o que implementa la capa de red es precisamente la creación de esas tablas de ruteo. Sí, periódicamente los equipos de red deben ser capaces de determinar cuáles son los diferentes destinos, donde por destino entendemos redes finales, ¿sí? Cuáles son las diferentes redes o los diferentes destinos que se pueden alcanzar a través de la capa de red, a través de los equipos de red con los que cuenta nuestra infraestructura. Para esto, pues se sigue o se llevan a cabo algunos algoritmos que se conocen como algoritmos de ruteo, que son algunos métodos que vamos a revisar más adelante, utilizados para llevar a cabo la construcción de las tablas de ruteo o tablas de reenvío. ¿Sí? Bueno, en general ese tipo de algoritmos, para el caso de la capa de red, se pueden clasificar en dos tipos, que son los algoritmos de vector de distancia y los algoritmos de estado del enlace, ¿sí? Principalmente. Bueno, ahora, anteriormente habíamos ya revisado este esquema que se muestra en la imagen, ¿sí? En la cual vemos nosotros, para el caso del modelo TCP/IP, cuáles son las diferentes capas que lo componen y cada uno de los tipos o de las unidades de datos que se generan en cada una de estas capas. Sí, habíamos revisado anteriormente que para el caso de la capa de aplicación, sí, el tipo de unidad la unidad de datos que se maneja se conoce como mensaje. Ese mensaje se comunica a la capa de transporte, ¿sí? A través de la interfaz que existe entre estas dos capas. ¿Sí? Una vez que ese mensaje se recibe en la capa de transporte, se genera otro tipo de dato, ¿sí? Llevando a cabo el procedimiento de encapsulamiento, se genera otro tipo de dato conocido como segmento, el cual se comunica en la capa de red. La capa de red a su vez construye otro tipo de dato conocido como datagrama, ¿sí? Que lo que hace a su vez también es encapsular los segmentos que está recibiendo la capa de transporte. ¿Sí? Una vez que se reciben los datagramas en esta capa, ¿sí? O una vez que se construyen más bien los datagramas en la capa de red, este tipo de datos se comunican a la capa de enlace, que los convierte en tramas y se encarga de transmitirlos a través de la capa física. ¿Sí? Y por ahí habíamos revisado ya a grandes rasgos cuál es el procedimiento que se sigue para llevar a cabo el encapsulamiento de los datos y el tipo de información que se va agregando en los encabezados para cada uno de los paquetes que se generan aquí. Sí, bueno, en el caso particular de la capa de red, por ahí habíamos mencionado ya entonces el nombre con el cual vamos a conocer nosotros a esta unidad de datos de la capa de red, ¿sí? Que en nuestro caso lo vamos a manejar como datagrama, ¿sí? Que es la unidad de datos generada por la capa de red que se comunica a la capa de enlace o que se envía hacia la capa de enlace. Entre otras cosas, por ejemplo, ya habíamos visto
uno de los datos importantes que se agregan al encabezado del datagrama, es decir, al encabezado de la unidad de datos de la capa de red, pues son las direcciones IP, ¿sí? Que es el tipo de elemento que le permiten a la capa de red determinar la manera en la cual va a llevar a cabo el encaminamiento o el reenvío de los paquetes cada vez que estos se entregan a uno de los equipos de la red, ¿sí? Entonces, bueno, aquí dos conceptos importantes son los siguientes. Uno de ellos es el datagrama, ¿sí? Que corresponde a la unidad de datos de la capa de red, ¿sí? Y bueno, aquí también tenemos que revisar cuál es el tipo de encabezado que se utiliza para el caso de esta unidad de datos, ¿sí? Bueno, esta es información que ya habíamos visto previamente. Y también habíamos revisado previamente por ahí algunos ejemplos, como el que se muestra en la imagen, ¿sí? En donde consideramos nosotros un conjunto de redes. En este caso, para el ejemplo, tenemos tres redes. Una red en la cual está ubicado este equipo, ¿sí? Tenemos otra red por aquí independiente, ¿sí? En la parte superior se muestra la dirección la dirección IP del equipo que estamos representando aquí, ¿sí? Y de este lado tenemos nosotros un equipo ubicado en una red diferente. Cada uno de esas redes, cada uno de esos equipos forma parte de una red conectada a un equipo de red diferente, ¿sí? Por ejemplo, este equipo o la red a la cual pertenece este equipo está conectado a este router, ¿sí? Esta red está conectada a un router diferente y lo mismo con la tercera, ¿sí? El procedimiento que ya habíamos descrito en alguna entrega anterior para llevar a cabo la comunicación entre equipos ubicados en redes diferentes era más o menos de la siguiente manera. Por ejemplo, en el caso de TCP/IP, pues este equipo lo que va a hacer para poder lograr obtener información, por ejemplo, de este equipo, del equipo 82927, lo que hace es construye los paquetes correspondientes, se envían una vez que llegan a la capa de enlace de este equipo, se envían a los equipos de red, inicialmente al switch. El switch los hace llegar al equipo de red al cual se encuentra conectado, al router de acceso, ¿sí? Y una vez que llegan a este router, aquí es donde comienza a llevarse a cabo el procedimiento que mencionábamos como de encaminamiento o de reenvío, ¿sí? Este equipo de red está encargado de que una vez que recibe un paquete, por ejemplo, proveniente de este equipo, ¿sí? Debe ser capaz de determinar cuál es la ruta que debe seguir, ¿sí? En este caso podemos darnos cuenta que este router en particular tiene tres enlaces diferentes, ¿sí? Dirigidos a tres equipos de red diferentes. Entonces, una vez que recibe un paquete este equipo, ¿sí? Tiene que determinar si la ruta que va a seguir ese equipo para poder llegar, por ejemplo, a esta red, tiene que viajar a través de este equipo, o bien a través de este equipo, ¿sí? Eso depende de la forma en la cual están construidas sus tablas de ruteo y depende del tipo de algoritmos que estamos nosotros ejecutando para poder determinar esas rutas. Entonces, bueno, son algunas de las funciones que llevan a cabo estos equipos. Y bueno, aquí podemos notar que los equipos de red están englobados aquí, están encerrados en una especie de rectángulo, ¿sí? Y la razón es la siguiente. Ya habíamos revisado previamente en una entrega anterior cuál es la forma en la cual se implementa algunas de estas capas. Habíamos mencionado que, por ejemplo, esta capa, ¿sí? Pues corresponde a todos los elementos físicos, a todos los circuitos, cables, ¿sí? Involucrados en la transmisión de la información. La capa de enlace es una combinación entre software, ¿sí? Y también hardware. Por ahí habíamos mencionado que, por ejemplo, para el caso de las redes de lo que conocemos actualmente como Internet, esa capa de enlace pues está implementada dentro de la tarjeta de red, ¿sí? La capa de red, por su parte, ¿sí? Es una combinación tanto de software como de hardware, ¿sí? En el caso de la capa de red, hay una parte de software que corresponde a las bibliotecas que se utilizan en esta parte, en los equipos finales, para poder llevar a cabo la construcción de los datagramas, ¿sí? Por ahí vamos a tener algunas bibliotecas involucradas, ¿sí? Y vamos a tener una parte muy importante de hardware que corresponde precisamente
a toda esta parte que tenemos aquí encerrada en el rectángulo, ¿sí? Y la capa de red en realidad, eso es algo que hay que tener muy claro, la capa de red en realidad está implementada en esta parte de aquí, ¿sí? Algo que se conoce también como la subred de datos, ¿sí? O subred de comunicación, que también es un término que utilizan algunos autores, ¿sí? Que corresponde a todos los equipos de red, ¿sí? En este caso routers, a todos los routers y todas las conexiones que existen entre ellos, todo el conjunto de enlaces que tenemos, ¿sí? Esto es lo que usualmente se le conoce como la subred de datos, ¿sí? O la subred de comunicación, ¿sí? Y la capa de red en realidad está implementada aquí, ¿sí? En nuestros equipos finales, por ejemplo, tenemos nosotros implementadas toda la pila de las capas del modelo TCP/IP, ¿sí? Y entre otras pues está contenida por aquí la capa de red, ¿sí? Pero en el caso de los equipos finales, esa capa de red o esta sección de la capa de red en los equipos finales en realidad solamente se encarga o solamente corresponde a las bibliotecas, a todas las funciones, ¿sí? Que son necesarias para construir este datagrama, ¿sí? Una vez que ese datagrama se construye y se encapsula dentro de una trama, ¿sí? La trama se envía a través de la red, ¿sí? Y el procedimiento de encaminamiento, de reenvío de los paquetes, todo el procedimiento que se sigue para buscar la ruta para que una trama llegue hacia su destino, en realidad se lleva a cabo en esta parte de aquí. Por eso es que podemos considerar nosotros que la capa de red en realidad está implementada en esta parte, ¿sí? Y en esta parte lo que nosotros vamos a encontrar es una combinación tanto de hardware, ¿sí? Este tipo de dispositivos, por ejemplo, los routers, ¿sí? Como de software, ¿sí? Entre otras cosas, pues podemos encontrar dentro de estos equipos un conjunto de algoritmos que se ejecutan en cada uno de esos equipos, en cada uno de los routers, para llevar a cabo la construcción de las tablas de ruteo o tablas de reenvío. Entonces la capa de red, ¿sí? En realidad, aunque los equipos finales implementen una capa por ahí que corresponde a la capa de red, los equipos finales en realidad lo que hacen en esa capa es introducir información en los paquetes de datos para que una vez que esos paquetes lleguen aquí, lleguen a lo que es realmente la capa de red, ¿sí? Esta capa sea capaz de determinar cuál es la ruta que tienen que seguir a través de todo este conjunto de conexiones para que un paquete pueda llegar hasta su destino, ¿sí? Entonces la capa de red es una combinación tanto de software como de hardware, ¿sí? Y esa capa de red está implementada en realidad en esta parte de aquí, ¿sí? Eso es realmente la capa, lo que conocemos como la capa de red, ¿sí? Es toda la parte de esta infraestructura, una infraestructura como la que tenemos en el ejemplo, que se encarga de llevar a cabo los procedimientos necesarios para que cuando un equipo requiere localizar un destino, un cierto destino, ¿sí? Los paquetes generados por ese equipo, ¿sí? Puedan seguir algún camino, ¿sí? Generalmente un camino óptimo para poder alcanzar el destino requerido, ¿sí? Entonces, bueno, eso es un detalle importante. Ahora, ¿de qué manera se lleva a cabo eso? ¿Sí? Vamos a continuar con una parte de este ejemplo, ¿sí? En el siguiente diagrama lo que estoy haciendo es separar esta parte de nuestro diagrama, ¿sí? Estamos considerando nosotros el equipo cliente que intenta conectarse con un equipo de destino, que en este caso es este, ¿sí? Y vamos a revisar a muy grandes rasgos qué es lo que se tiene que llevar a cabo aquí o cuáles son las características de ese elemento, ¿sí? De ese router al cual está conectado mi equipo cliente, ¿sí? Entonces aquí para este ejemplo lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Tenemos aquí nuestro equipo cliente. Este equipo intenta establecer comunicación con un equipo que se encuentra en una red remota, una red independiente, ¿sí? Y para eso este equipo puede establecer comunicación con el router a través del switch en el cual está conectado, ¿sí? Es decir, el camino que van a seguir en este caso los paquetes de este equipo es el siguiente. Primero esos paquetes se introducen en el canal, en el medio a través del cual estamos conectados, llegan al switch, el switch se encarga de entregarlos al router,
¿sí? Y una vez que llegan al router, aquí es donde tienen que llevarse a cabo los procedimientos correspondientes a la capa de red, ¿sí? Bueno, para esto vamos a suponer lo siguiente: este equipo que tenemos aquí, este router, vamos a suponer que tiene las siguientes conexiones. Por ejemplo, tiene conectada una subred aquí que corresponde a todos los equipos que inician con la dirección IP 62.1.5, ¿sí? Este tipo de expresiones, ¿sí?, en donde colocamos nosotros una dirección IP, ¿sí?, finalizada con 0, ¿sí?, es un tipo de expresión que se utiliza en el caso de las redes de internet, ¿sí?, en las cuales se hace uso de IP, y ese tipo de expresión se conoce como la dirección de red, ¿sí?, para este tipo de direcciones. Es decir, esta dirección que termina con 0 representa todos los equipos que empiezan con la dirección 62.1.5, ¿sí? Entonces, por esas razones que la estoy usando aquí. Esta dirección representa una red completa. Entonces, este router, aparte de tener conectada en alguna de sus interfaces esta red a la cual pertenece el equipo cliente, tiene conectada directamente en otra de sus interfaces la red 62.1.5, ¿sí? Para eso, bueno, pues el router cuenta con un conjunto de puertos, un conjunto de conexiones, ¿sí? Un conjunto de interfaces o de conexiones, podemos considerarla. Por ejemplo, en este caso, este router, estamos considerando que cuenta con 4 enlaces diferentes representados por esta letra minúscula, ¿sí?, de tal manera que la red 12.6.3 está conectada en su enlace A. En el enlace B tiene conectada la red 62.1.5, ¿sí? En el enlace C tiene conectado otro router, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta que este tipo de equipos pueden tener conectados a uno de sus enlaces, ¿sí?, o a uno de sus puertos, ya sea una red final, como en este caso que tenemos esta red conectada al puerto B o a la interfaz B, ¿sí?, o bien pueden tener una de sus interfaces conectada a otro equipo de red. Por ejemplo, en este caso, la interfaz C de este router está conectada a otro equipo de red, ¿sí? Bueno, de esta manera, por ejemplo, este equipo de red, este router, debería ser capaz de alcanzar la red 11.23.1.0 que está conectada a este router a través de este enlace que tiene en su interfaz C, ¿sí? Entonces, en estos equipos podemos tener ya sea redes finales, como el caso de esta o el caso de la red en la cual está conectado este equipo, o podemos tener conexiones a otros equipos de red. Y de esta manera, a través de estos enlaces con otros equipos, podemos tener nosotros acceso de manera indirecta a todo un conjunto de redes, todas las redes a las cuales sean posibles, sean capaces de llegar los equipos a los cuales me encuentro conectado. Sí, que eso es algo que podemos ver, por ejemplo, si regresamos a esta imagen, ¿sí? Por ejemplo, este equipo de red, ¿sí?, debería ser capaz en principio de llegar a cualquiera de las redes que tenga conectado este router, y bueno, como consecuencia también a todas las redes que tenga conectados este equipo, a todas las que tengan conectados este equipo, ¿sí? Todas ellas de alguna forma deberían ser accesibles en principio, ¿sí?, para cualquiera de los equipos de red que tenemos aquí, ¿sí? Eso lo que me permite es, bueno, si yo me encuentro como cliente en este equipo, a través de este equipo, ¿sí?, de los enlaces que tenemos nosotros con este router, deberíamos ser capaces de llegar desde aquí a cualquiera de las redes que estén conectadas en cualquiera de estos equipos. ¿Sí? Para eso, pues estos equipos deben ser capaces de identificar en primer lugar cuáles son los destinos posibles. Por ejemplo, uno de los destinos que debería de poder identificar en esta red, pues es la red que corresponde a la dirección 82.9.2, ¿sí? Entonces, estos equipos de red deberían ser capaces de poder identificar todos esos destinos posibles, ¿sí? Y además deberían ser capaces de poder encontrar rutas dentro de esta subred, de tal manera que cualquiera de estos equipos sea capaz de llegar a cualquiera de las redes que tenemos conectados en alguno de esos routers, ¿sí?
Ese es el principio con el cual están construidas las redes que usamos actualmente. Entonces, regresando a esta imagen, por ejemplo, si yo estoy intentando acceder desde este equipo de red, desde este equipo final a través del equipo de red a esta otra red que tenemos aquí, que sería la red 82.9.2, y quiero llegar al equipo 82.9.2.7, ¿sí? Este equipo debería ser capaz de poder encontrar esa red, ¿sí? Haciendo uso de algunas de las conexiones que tienen sus enlaces. ¿Sí? Bueno, para poder lograr eso, pues lo que hace este equipo de red es utilizar una estructura como la que tenemos en la parte de abajo, esta pequeña tablita. ¿Sí? Cuando este equipo de red recibe un paquete, por ejemplo, proveniente del equipo 12.6.3 y .5, dirigido al equipo 82.9.2.7, lo que tiene que hacer es consultar en su tabla, en esta pequeña tablita, ¿sí? Consultar la manera en la cual podemos nosotros alcanzar esa red de destino, ¿sí? Bueno, esta estructura que tenemos aquí, esta tabla, ¿sí? Está compuesta básicamente de esta forma. Tiene por aquí registrados un conjunto de destinos, ¿sí? Y además me indica cuál es el enlace. Una vez que un paquete llega aquí, esta tabla me indica cuál es el enlace por el cual hay que reenviar el paquete que acabo de recibir, de tal forma que pueda llegar a uno de estos destinos, ¿sí? Para el caso particular del ejemplo que tenemos, en donde yo quiero comunicar el equipo 12.6.3.5 con el equipo 82.9.2.7, pues entonces lo que tendría que hacer es buscar en esta tabla cuál es la manera de llegar a la red 82.9.2.0, ¿sí? Entonces, en el ejemplo que tenemos en este dibujo, ¿sí? Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Este equipo construyó un paquete, ¿sí? Dirigido al equipo de destino, ¿sí? Lo hace llegar a través de esta interfaz, haciendo uso del switch, lo hace llegar a esta interfaz, y una vez que llega ese paquete aquí, lo que hace a continuación el router es consultar esta tabla, ¿sí? Revisar ese paquete, identificar el destino, ¿sí? Consultar esta tabla y a través de esta tabla determinar cuál es el enlace por el cual es necesario reenviar ese paquete para que pueda llegar a su destino, ¿sí? Entonces, en este caso, pues lo que hace mi router, este router de aquí, es lo siguiente. En el momento que llega el paquete, identifica esta red, ¿sí? Busca esa red aquí, y mi tabla de ruteo me dice, ¿sí? Que para que yo pueda alcanzar ese destino, ¿sí? Cuando recibo un paquete, debo de reenviar el paquete a través del enlace C, ¿sí? Entonces, de esa manera este router lo que hace es, en el momento que recibe un paquete por este enlace dirigido a esta red, ¿sí? De acuerdo con esta tabla, lo que va a hacer es inmediatamente ese paquete retransmitirlo a través de este enlace, de tal forma que ese paquete va a llegar al siguiente equipo de red. Una vez que llega a ese equipo de red, este equipo va a tener su propia tabla de ruteo, ¿sí? Va a tener una tablita parecida a esta, ¿sí? Y en esa tablita a través de esa tabla tiene que determinar cuál es el enlace por el cual ese paquete se puede reenviar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el enlace al cual está conectada esta red, la red 82.9.2, en este caso pues, corresponde al enlace E, por ejemplo, ¿sí? El enlace E, ¿sí? Entonces, en el momento que este equipo de red recibe el paquete proveniente de este otro equipo, ¿sí? Identifica el destino, que en este caso es la red 82.9.2.0, ¿sí? Determina que esa red está disponible a través del enlace E, y entonces lo que hace es tomar el paquete que llegó por aquí, retransmitirlo a través de este enlace, ¿sí? Y en el momento que lo retransmite, ese paquete ya se puede entregar al equipo final, ¿sí? Entonces, a grandes rasgos es la manera en la cual se lleva a cabo el reenvío. Ahora, sí, por un lado, este tipo de tablas, entonces, este tipo de estructuras es lo que se conoce como tabla de ruteo, ¿sí? Y es la estructura que consulta, ¿sí? el router para determinar cuál es el enlace por el cual tenemos que reenviar un paquete, ¿sí? Que acabamos de recibir,
que tiene como destino alguna de las redes que contiene mi tabla. ¿Sí? Y aquí hay otro detalle importante, ¿sí? Que tiene que ver precisamente con la construcción de esta tabla. ¿Cómo se lleva a cabo la construcción de esta tabla? Bueno, a través de un conjunto de procedimientos conocidos como algoritmos de ruteo, que son precisamente un conjunto de algoritmos, ¿sí? En los cuales se consideran diferentes criterios, ¿sí? Se construyen de manera diferente para determinar cuáles son las mejores rutas que se pueden seguir aquí para llegar a alguno de los destinos que tengo disponibles en esa subred de datos. Sí, que eso es algo que vamos a platicar más adelante. Entonces, lo que tiene que ver con el reenvío de los paquetes, ¿sí? Es precisamente, bueno, se lleva a cabo a grandes rasgos en la forma en la que acabamos de describir. Si cada vez que se recibe un paquete se consulta el destino, si para eso pues, es necesario analizar el paquete, ¿sí? Se verifica cuál es el destino, se busca ese destino en esta tabla, ¿sí? Y en esta tabla se indica cuál es el enlace por el cual se tiene que reenviar el paquete. ¿Sí? Entonces, esa es una de las funciones más importantes de los routers. La otra función muy importante pues, es precisamente la construcción de esta tabla de ruteo, ¿sí? En donde se utilizan los algoritmos de ruteo que vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Entonces, a grandes rasgos, son algunas de las funcionalidades que proporciona la capa de red. Ahora, ¿qué tipo de servicios podemos nosotros encontrar en una red? Bueno, pues hay varios, vamos a mencionarlos de manera breve, hay algunos que vamos a ver con más detalle un poquito más adelante. Entre otros, pues podemos tener nosotros, por ejemplo, la entrega garantizada. ¿Sí? Una capa de red podría implementarse, ¿sí? Eso no quiere decir que todas las capas de red se implementen de esta forma, pero una capa de red podríamos nosotros implementarla de tal forma que me garantice que cuando yo introduzco un paquete en esa red, el paquete se entrega, ¿sí? Posiblemente haciendo uso, por ejemplo, de un servicio orientado a conexión, de algún procedimiento de entrega confiable, ¿sí? Pero bueno, podría ser uno de los servicios que podríamos nosotros implementar en una red. La otra podría ser, por ejemplo, la garantía de entrega con retardos acotados. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que cada vez que yo envío un paquete, ¿sí? Si por ejemplo yo determiné que el tiempo de envío de un paquete de un destino a otro es de un segundo, por ejemplo, ¿sí? Yo podría implementar mi red o podría solicitarme a mi red que todos los paquetes estén dentro del rango de un segundo, ¿sí? Más o menos un cierto umbral, por ejemplo, un segundo más o menos un 10% de retardo como máximo, por ejemplo. ¿Sí? Otro de los tipos de servicio que se podrían solicitar a una red sería la entrega ordenada de paquetes. Sí, ya por ahí habíamos platicado previamente de la conmutación de circuitos y la conmutación de paquetes. Y por ejemplo habíamos visto que en el caso de las redes en las cuales se hace uso de conmutación de circuitos o las redes de circuitos virtuales, que también se les conoce de esa forma, ¿sí? En ese caso es más probable que podamos nosotros garantizar la entrega ordenada de los paquetes porque se establecen las rutas y se reservan los recursos necesarios para las conexiones previo al envío de la información. ¿Sí? En cambio, por ejemplo, el otro tipo de redes en las cuales se lleva a cabo la conmutación de paquetes, que se conocen como redes de datagramas, ahí no es posible garantizar la entrega. Entonces, bueno, depende de la manera en la cual está diseñada la red, el tipo de procedimientos que se utilizan o el tipo de técnicas que se utilizan. Otra de los servicios podría ser, por ejemplo, la garantía de ancho de banda mínimo, ¿sí? Que, bueno, también implicaría, entre otras cosas, pues poder ser capaces de reservar servicios, ¿sí? Para garantizar que siempre vamos a poder proporcionar el mismo ancho de banda, ¿sí? O por lo menos un mínimo de ancho de banda a los clientes que estamos nosotros conectando, ¿sí? A los equipos finales. Sí, otra más que se conoce como la garantía del mínimo de separación de dos paquetes,
que significa lo siguiente: yo mando dos paquetes, ¿sí? Y reviso cuál es la separación que hay entre esos dos paquetes. Por ejemplo, vamos a suponer que entre dos paquetes que acabo de enviar hay una separación de 0.2 segundos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, podríamos nosotros solicitarle a nuestra red que esos 0.2 segundos se garanticen como el tiempo de entrega también de los paquetes al equipo final. Si en el equipo emisor la diferencia o la separación en tiempo de esos dos paquetes era de 0.2 segundos, sí podríamos nosotros solicitarle a nuestra capa de red que en el equipo final los paquetes se reciban también con esa separación. ¿Sí? Eso, bueno, por ejemplo, para ciertos servicios podría garantizarme que los tiempos de respuesta, por ejemplo, están muy bien establecidos, son muy fijos. Este tipo de separación entre paquetes en los textos en inglés lo pueden encontrar como jitter, pero se refiere precisamente a garantizar un tiempo máximo de separación entre dos paquetes. ¿Sí? Cuando yo transfiero dos paquetes, cuando yo transmito dos paquetes desde un equipo emisor, ¿sí? En el equipo receptor, esa separación debería de poder garantizarse. Bueno, algunos otros también podrían ser en los servicios de seguridad, por ejemplo. Por ejemplo, aquí podríamos considerar servicios como, por ejemplo, de cifrado, ¿sí? Algún servicio de cifrado, ¿sí? Otro más podría ser, por ejemplo, el uso de un servicio orientado a la conexión o no orientado a la conexión, ¿sí? Que podría ser también algunos requerimientos que podríamos hacer nosotros para nuestra capa de red. ¿Sí? Ahora, esos son servicios que se han identificado o que se han tratado de implementar en diferentes tipos de redes. ¿Y qué pasa en el caso de Internet? Bueno, en Internet se utiliza algo que se conoce como el servicio de mejor esfuerzo. ¿Sí? Una vez que yo introduzco un paquete o una secuencia de paquetes en Internet, ¿sí? En las redes TCP/IP, que son las que hemos estado revisando en estas entregas, ese tipo de redes en realidad no me proporcionan ninguno de los servicios anteriores. ¿Sí? Internet está construido con un servicio en la capa de red, con un servicio no orientado a la conexión. ¿Sí? El tipo de servicio que proporciona se conoce como de mejor esfuerzo, porque lo que va a hacer la capa de red de Internet o la capa de red de TCP/IP es tratar de hacer llegar a los paquetes a su destino, pero no me puede garantizar en ningún caso que esa entrega realmente se realizó. ¿Sí? Bueno, ahora hay que tener claro que esto no implica que en el caso de Internet o en el caso de las redes TCP/IP no podamos tener servicios orientados a la conexión. ¿Sí? Ese tipo de servicios, para el caso de las redes TCP/IP, se proporcionan en la capa de transporte. La capa de transporte es la encargada de proporcionar ese tipo de servicios. ¿Sí? Eso es un tema que vamos a abordar más adelante. ¿Sí? Pero en lo que concierne a la capa de red, esta capa no proporciona ese tipo de servicios. ¿Sí? Hay algunos otros diseños particulares, por ejemplo X25, que por ahí sí proporcionaban, por ejemplo, un servicio orientado a conexión y sí podían garantizar algunas de estas características que tenemos aquí. Bueno, para el caso de Internet o de las redes TCP/IP, el servicio funciona de esa manera. Más adelante vamos a hacer una revisión un poquito más detallada de eso para ver cómo es que, a pesar de eso, ¿sí? Las redes basadas en TCP/IP han tenido tanto éxito. ¿Sí? Entonces, bueno, respecto al tipo de servicios que proporciona Internet, pues en realidad no proporciona ninguno de estos. ¿Sí? No hay garantías de entrega, el servicio que se proporciona es de mejor esfuerzo y no hay entrega garantizada, no hay no hay garantía de entrega sin retardos o con retardos acotados. Los paquetes no necesariamente se ordenan, etcétera, pero para eso pues tenemos otras funcionalidades en el resto de las capas que pueden ayudarme a garantizar ese tipo de características dependiendo del servicio que se está implementando. ¿Sí? Dependiendo de los servicios, por ejemplo, necesarios para la capa de aplicación.
Hay otros dos detalles importantes. Por ejemplo, una forma en la cual se pueden garantizar muchos de esos servicios, como comentamos hace un momento, es haciendo uso de redes en las cuales se implementan la conmutación de circuitos que se conocen como redes de circuitos virtuales, que ya habíamos mencionado previamente. Nada más les recuerdo muy rápido. Para ese tipo de servicios, ¿sí?, en los cuales hacemos uso de circuitos virtuales, habíamos visto que previo a comenzar a llevar a cabo la transferencia de los datos o la transmisión de los datos, primero se establece el circuito virtual, ¿sí? Se acuerda con los equipos de red, con diferentes equipos de red, ¿sí? El establecimiento del circuito, el cual entre otras cosas pues implica llevar a cabo una reservación, ¿sí?, reservar ciertos recursos para cada uno de los circuitos que estamos construyendo. Una vez que se construye el circuito, ahora sí los equipos finales pueden llevar a cabo la transmisión de la información. En este tipo de redes, por ejemplo, cuando se hace uso de este tipo de servicios para la transmisión de los datos, ¿sí?, ahí sí puede ser más probable proporcionar ciertos servicios, como por ejemplo la entrega ordenada de los paquetes, ¿sí?, entre otras cosas, la garantía del mínimo ancho de banda, por ejemplo, entre otras cosas. De inicio, pues, lo que estamos haciendo es reservar recursos en cada uno de los equipos de red, en cada uno de los routers. Entonces, por ejemplo, el mínimo ancho de banda en este tipo de redes sí se puede garantizar, ¿sí? El otro tipo de redes, el otro tipo de arquitectura que habíamos platicado por ahí, ¿sí?, era el de conmutación de paquetes, ¿sí?, que en este contexto se conoce como redes de datagramas, ¿sí?, es decir, redes de paquetes. Por ahí habíamos revisado ya esto, nada más les recuerdo también muy rápido. En este caso, lo que nosotros habíamos revisado es que los datos que yo voy a transmitir, ¿sí?, a través de la red se encapsulan en un conjunto de paquetes. Cada uno de estos bloques, ¿sí?, se encapsula en un paquete. Ese paquete se envía a través de la red, ¿sí?, pero en este caso los paquetes que nosotros enviamos pueden seguir cualquier ruta, ¿sí? En este tipo de redes, por ejemplo, ¿sí?, que este es el modelo en el cual está basado lo que conocemos como Internet, las redes de tipo o las redes que hacen uso de TCP/IP, no se puede garantizar, por ejemplo, que dos paquetes, aunque sean consecutivos, van a seguir la misma ruta, ¿sí? Eso por diferentes cuestiones que vamos a ver más adelante cuando platiquemos de los protocolos de ruteo. Ahí vamos a ver por qué razón es que TCP/IP se implementa de esa forma, ¿sí? Entonces, ya para terminar, entonces, este es el tipo de servicio sobre el cual se implementa lo que conocemos nosotros como Internet, ¿sí?, en el cual no hay una garantía de entrega, por ejemplo, no hay tiempos acotados para la entrega de la información. Básicamente ninguno de estos servicios se proporciona, ¿sí? En ese tipo de redes, por la forma en la cual se lleva a cabo el ruteo, las operaciones de ruteo, es decir, la construcción de las tablas de ruteo, ¿sí?, no podemos nosotros garantizar que dos paquetes sigan la misma ruta por la siguiente razón. Por ejemplo, vamos a suponer que la ruta que se estableció para que este equipo sea capaz de comunicarse con este otro comienza a través de este router, después continúa en este router, después sigue por este router y a partir de aquí ya llegó. Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo en algún punto este enlace se pierde? ¿Sí? Ya no es posible contar con ese enlace. Bueno, los protocolos de ruteo, ¿sí?, que es una de las tareas que llevan a cabo los ruteadores, de las más importantes, deben ser capaces de poder recuperarse de una pérdida de ese tipo. Si yo perdí este enlace, ¿sí?, los protocolos de ruteo deberían ser capaces de reconstruir las tablas de ruteo de tal forma que ahora los paquetes que lleguen a este equipo de red que iban dirigidos a ahora sean capaces de llegar a este equipo, ¿sí?, siguiendo otra ruta, posiblemente siguiendo este enlace, y después de aquí ahora sí moverse hacia acá. Entonces, por este tipo de cuestiones es que las redes TCP/IP están construidas de esa manera, ¿sí? Ahora, ese tipo de detalles
ese tipo de comportamiento lo podemos encontrar no solamente en los casos en los cuales este enlace se llega a caer, se pierde el enlace. ¿Qué pasa si, por ejemplo, este enlace por alguna razón comienza a saturarse demasiado? Hay una cantidad muy grande de paquetes que viajan aquí, ¿sí? Y entonces, si yo continúo intentando utilizar este enlace, ¿sí? Pues todos los paquetes que llegan a este equipo que van dirigidos a esta red van a comenzar a sufrir de retardos muy grandes, ¿sí? Entonces, bueno, para ese tipo de casos también los protocolos de ruteo, ¿sí? Son capaces de determinar cuando uno de los enlaces está muy saturado, por ejemplo este, ¿sí? De determinar rutas alternas de tal manera que los paquetes sean capaces de viajar por otra ruta diferente para poder llegar a su destino, ¿sí? Entonces son, entre otras cosas, algunas de las razones por las cuales este tipo de redes están construidas de esa manera, ¿sí? Es una forma en la cual puede ser que perdamos un poco en cuanto a las implicaciones que tiene la entrega desordenada de paquetes, ¿sí? La entrega incluso con ciertos retardos, pero a cambio de eso las redes o los equipos de red son capaces de recuperarse de ese tipo de problemas, ya sea pérdida de enlaces, por ejemplo, ¿sí? Alguna pérdida que exista aquí de este enlace, o bien la saturación de enlaces, ¿sí? Que sería para el tipo de funcionalidad que lleva a cabo este equipo de red, ¿sí? Ya sea la pérdida o la saturación del enlace, ¿sí? Implican necesariamente que este enlace ya no es una ruta óptima para poder alcanzar un cierto destino, ¿sí? Entonces, bueno, en las siguientes entregas lo que vamos a hacer es revisar con más detalle el funcionamiento de este tipo de equipos, cuál es la forma en la cual se llevan a cabo, cómo están construidos y cómo llevan a cabo las tareas de reenvío y de construcción de las tablas de ruteo, y vamos a comenzar a analizar por ahí los protocolos de ruteo, que son los algoritmos utilizados para la construcción de este tipo de tablas, ¿sí? Entre otras cosas. Entonces, bueno, por lo pronto sería todo. Nos vemos en la próxima entrega.